A mí me encanta pararme aquí a enseñar, porque he estudiado, y yo sé que me enfrento a un pueblo sabio e inteligente. Y el domingo yo terminé y un maestro que yo tengo aquí, que él está escuchando, está aquí ahorita, lo estoy mirando, para que no sepan que está, ahí está, velo, ahí está. Me dijo, pastor, vamos a ver el término, ¿verdad? Alternativas, desesperación o Dios. Yo le había agregado ese, porque yo dije, es plural, desesperación o Dios. Y él me dijo, revíselo, porque pudiera ser desesperación sin ese. Yo me fui inquieto porque yo digo que yo tengo que entender cómo son las cosas. Quiero aprender, todos los días yo aprendo algo nuevo. Y yo dije, voy a consultar con mi asesora en asuntos del castellano, del lenguaje, todo lo demás. Y la consulté. Y ella me dijo después, es válida las dos terminologías. Es válida alternativa, pero también es válida alternativas. Así que, maestro, cumplí, ¿verdad?, con la responsabilidad que le dije, voy a averiguar y averigüé. Porque aquí nos paramos a enseñar y aprender. Yo inicio esta mañana con este tema. Y dejo decirles, hermanos, que no voy a parar porque voy descubriendo, a medida que me voy entrando en el tema, voy descubriendo nuevas cosas. Algunas cosas que son nuevas para mí a través de la revelación de la palabra. Por ejemplo, me di cuenta al principio que yo creía que el llamado inicial fue directamente a Abraham. Podemos discutirlo, conversarlo, ¿verdad? Pero descubro posteriormente que posiblemente hay una tremenda posibilidad que no fue el que inicialmente Dios tomó en cuenta. Pero se lo voy a decir en su momento. Pareciese que fuese otro. Pareciera que fuera otro. En base a un par de textos bíblicos por allí. Pero independientemente de eso, sigo descubriendo algunos principios que son demasiado importantes para la vida nuestra. Para poder enfrentar, ¿verdad?, lo que nosotros enfrentamos todos los días. Yo dije que estas experiencias de las cuales hemos estado hablando, en el caso de Abraham, ¿verdad?, son experiencias que nos enseñan a lidiar, nos enseñan a tratar, ¿verdad?, con las profundas luchas emocionales que usted lidia o trata todos los días de Dios, ¿verdad? Esas luchas emocionales que tenemos diariamente en nuestra relación con Dios. Dios mío, ¿por qué yo? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? ¿Por qué no este que es perverso, malo? Y es cierto que es perverso y malo. Pero ¿por qué yo, Señor? Esas son las luchas emocionales. ¿Por qué no te escogiste otro? ¿Por qué te fijaste en mí? Es que eso tiene una razón de ser. Es que antes, escuche esto, antes de la fundación del mundo, eso ya estaba escrito. Como antes de la fundación del mundo ya estaba escrita, ¿verdad?, el proceso, ¿verdad?, que iba a pasar Jesucristo. Y cuando yo leía y estudiaba el tema de que el muchacho, ¿verdad?, el hijo de Abraham, Isaac, llevó la leña sobre sus hombros, eso era, bueno, pues un caso más, ¿no? Y aquí llegué a un atrecho, porque mi vida, mi historia vale. Mi historia es demasiado importante. Su historia es válida. Su historia es demasiado importante. Por lo tanto, usted no puede manejar su vida así como cualquier cosa. No, es que tiene un propósito. Y observe algo que le voy a demostrar posteriormente, porque el Señor me lo demostró a mí. ¿Sabe qué? Esas historias, por lo general, tienen connotaciones proféticas. Para usted, para su casa, para su vida y para la vida de toda la gente que ha tenido relación con usted o que en algún momento va a tener relación. Yo quiero decirles lo siguiente, y este papelito lo llevo conmigo por donde ando.
Todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Yo hago un alto aquí. Todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Claro, si yo no sé de la luz eléctrica, entonces la luz eléctrica va a ser algo que yo voy a pasar por alto. Y yo paré y dije, ¿qué sé yo de Dios? ¿Qué es lo que yo sé y conozco de Dios? Porque si yo no conozco de Dios, si yo no sé de Dios, déjeme decirle, Dios no va a ser importante para usted. Por eso la importancia y por eso mire el entusiasmo cuando yo hablo y digo que nada va a suceder sino es a través de procesos educativos. Los procesos educativos son los que transforman y cambian las sociedades. Los procesos educativos son los que cambian y transforman las vidas nuestras. Son los procesos educativos. Y eso está súper probado. Por eso cuando le decimos vaya a la escuela bíblica, vaya, para eso hemos abierto un instituto bíblico. Vaya, aprenda de Dios. ¿Por qué? Porque todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. ¿Cuál es su universo? ¿Hasta dónde comienza y dónde termina su universo? Y créame que a mí no me avergüenza ni me apena eso. Mi universo era demasiado ridículo y pequeño. Anoche yo me divierto con mi nieto. Ese es mi hobby ahora. Echarle cuento. Hacer lo mismo que mi papá hacía con nosotros tres. Que nos paraba aquí a uno aquí, porque donde vivíamos era monte, montaña. Vivíamos rodeados de monte, montaña. De allá vengo yo. De tomar agua de la tinaja, de la quebrada. De bañarnos a las 5:30, 6 de la mañana, paisanos, a la quebrada, ¿verdad? Fría, mes de octubre, Dios mío, ese primer mangañazo, ay Dios de los... De allá vengo yo. Un universo demasiado ridículo para llegar aquí a la gran ciudad. Wow. Me doy cuenta que cada uno de nosotros decide el tamaño de su universo. Decide el tamaño de su universo. Por eso, ¿verdad? Nuestra inquietud, venga a la escuela bíblica, vaya, aprenda de Dios. Repito, todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Y si usted ignora lo de Dios, entonces Dios nunca será lo que él es. Un ente mitológico, un ente filosófico, que nos acordamos de él de vez en cuando y de cuando en vez. Alternativas, desesperación o Dios. Por eso decía, y vuelvo a decirlo, ¿verdad? Que la vida nuestra no es otra cosa que un fideicomiso, donde usted y yo nos constituimos en agentes fiduciarios. Porque alguien nos entregó algo. Alguien testó en favor de nosotros. Y nosotros tomamos, ¿verdad? Esto muy livianamente. Mire que tomamos más en serio un juego. Y no estoy en contra porque yo también voy a disfrutarlo. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 5. Bueno, ya hemos estado lidiando con ese texto, ¿verdad? Y el Señor había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes, a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y te haré famoso y ya serás bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Etcétera, etcétera. Dios promete a Abraham, ¿verdad? Algo que va más allá de su raciocinio, de su entendimiento. Pero aquí está el patriarca. Y este episodio sucedió hace más de 5,000 años. Y el foco de este mensaje tenía que ver con algo imposible, esterilidad.
Y hemos estado bregando con el concepto de esterilidad. Pero la primera vez que Dios le promete a Abraham lo que le promete fue cuando el Señor tenía 75 años. Y ahí por primera vez le dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso y serás en bendición para todos. Y ya tratamos sobre el término de una gran nación, el tema de bendecir a toda la familia. Eso ya lo hablamos, tenemos que seguir. Pero no solamente hay una especie de silencio de parte de Dios. Pero si ya me habló, ¿por qué ahora calla? Y viene una segunda promesa, que fue seguida por otro silencio. Y Dios visita por segunda vez a Abraham, Génesis capítulo 13, versículo 14 en adelante. No voy a leerlo porque me quedaría en esto. Y yo decía que eran promesas extrañas. Eran promesas como de mal gusto, porque ya se los había dicho una vez y hay un silencio. ¿Esto qué es? Está jugando con nosotros. Promesas inoportunas, porque no se materializan. Y sobre todo, ¿verdad?, de una dama que por más de 40 años está esperando, ¿verdad?, lo que toda dama desea, un hijo. Pero Dios sigue tratando con él. Y repito, siempre digo, esta historia es maravillosa, pues es una experiencia que me enseña a mí y le debe enseñar a usted cómo tratar con las profundas luchas emocionales, porque son luchas bien fuertes. Bien fuerte, cómo dejar esto, cómo sacármelo del alma, cómo dejarlo a un lado, y como pareciera que yo fuera medio irresponsable porque ya eso lo dejo a un lado. No. Es que esto hay que llevarlo por la vía espiritual, porque lo espiritual prima sobre lo natural. Vuelve y Dios promete, y escuche bien, no llega ningún hijo. No llega ningún hijo. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y no llega. Y comienza ahí ahora, porque Abraham también es un ser humano como usted y yo. La vulnerabilidad de un hombre. Y a mí, yo no tengo problema con, hacer notar mi vulnerabilidad, porque soy vulnerable también. Y este hombre dice, ¿hasta dónde? Génesis 15, versículos 2 y 3. Y entonces entra la historia de Eliezer, ¿verdad? Era el mayordomo mayor, más viejo dentro de la gente que servía en la casa de Abraham. Y si no, Abraham no llegaba a tener hijo, entonces le iba a heredar pero Abraham no quería que fuera Eliezer, a pesar de que lo amaba, ¿verdad? Quería tener, ¿verdad?, un hijo que continuara su linaje. Entonces, ahí estamos en esa batalla. Se trata de un razonamiento lógico, porque los días, los años pasan y ya Abraham y Sara se están haciendo cada vez más adultos. Sin embargo, viene de nuevo Dios, Génesis 15:5, y le repite y restaura, le vuelve a repetir, ¿verdad?, la promesa. Dios promete, no le promete fama ni riqueza, porque ya tenía fama y ya era rico también. Y se lo confirma posteriormente en Génesis 22:17. Ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tu descendiente conquistarán ciudades de sus enemigos. Y yo terminé diciendo, señores, las bendiciones de Dios van más allá de nuestra imaginación. Lo que pasa es que nosotros hemos encajonado a Dios y casi que le tenemos con esposa para que Él pueda hacer lo que Él quiere hacer. Entonces, comienzo ahora a tratar de desencadenar lo que casi es imposible desencadenar. Y puse las piezas del rompecabezas, pareciera que no encajan. Pareciera que las piezas del rompecabezas no encajan. Digo, ¿por qué? Porque existe una realidad que es cierta. Promesas dadas por Dios. Son promesas dadas por Dios, pero promesas que van unidas o muy concatenadas con la esterilidad de Sara. Promesas que van seguidas de un periodo de silencio donde no hay voz de Dios ni hay nada. Algo casi inadmisible que Abraham enfrenta, donde da lugar a la duda, donde da lugar a la desconfianza,
donde da lugar a sentirse engañado, donde da lugar a sentirse timado, burlado, porque hace rato no sucede nada. Y tiene todo el derecho Abraham, como lo tiene usted, lo tengo yo. Dios no honra su palabra. Dios no explica su demora. Dios, ¿verdad?, se contradice a sí mismo. Vamos desarrollando el texto y vamos hallando, encontrando riquezas aquí. Y llegamos a un punto donde yo digo, bueno, desesperación o Dios. Desesperación o Dios. Y le pongo igual zona de milagro. Zona de milagro. Sara ha entrado en el tiempo de la menopausia. Y ya hablamos un poquito de él. Yo le dije que mi esposa me dijo, no, ni siquiera era menopausia, sino posmenopausia. Y eso pone fin, ¿verdad?, a todo. Sus esperanzas de ser madre concluyeron. Ambos, tanto Abraham como Sara, ya son adultos. Muy adultos. Y con el respeto debido, señalo lo siguiente: donde yo considero que la pasión sexual ha disminuido. Porque ya Sara está por los 90 y el Señor está por los 100. Estos obstáculos, que son obstáculos físicos, son o constituyen hechos ciertos, muy ciertos, que los descalifican para ser padres. Los descalifican para ser padres. Vuelvo y repito, entramos en una zona de desesperación o una zona de milagro. Desesperación o una zona de milagro. Ahora, cuando vamos siguiendo el texto, nos encontramos que en Génesis capítulo 15, versículo 6, por eso hay que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar la Biblia. Dice lo siguiente: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y yo me imagino lo siguiente, que las veces que de repente Abraham se acercó a su esposa, como los esposos se acercan a las esposas, ¿verdad? Y ella dijo, no, yo no voy a caer en este vacilón. Porque yo me imagino que se sentía timada ya, irrespetada. Y mire, ¿por parte de quién? Ojo con esto. Porque esas son las experiencias emocionales con las cuales usted lidia a todos los días. ¿Será cierto o no será cierto? Es cierta la Biblia. Algunos de nosotros hemos dicho, es cierta para algunos, pero para nosotros no. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y es de importancia extrema algunos análisis que podemos en este momento entrar. En el análisis de esta porción escritural, como todas las demás leídas y examinadas, es necesario comprender dos cosas. Número uno, ¿con quién estoy tratando? ¿Con quién estoy tratando? ¿Con quién estoy acordando? ¿Con quién es el que estoy dialogando? ¿Quién es el que ha prometido? Y lo segundo que hay que tener claro es, ¿quién soy yo frente a ese con quien yo estoy tratando? Un individuo emocionalmente débil. Una persona que un día tiene un pie acá y otro acá, que no se para firme en lo que dice, cree y hace. Que su experiencia espiritual es ambivalente, no es cierta, ¿verdad? Su espiritualidad es una espiritualidad cuestionada.
Y ojo, existe una gran diferencia. Y esto es clave en este proceso de aprendizaje. Súper clave. Súper clave. Pero continuamos luchando con el tema. Este asunto que acabo de señalar y decir, que es de importancia extrema, hay que comprender, escuche, comprender que la Biblia no esconde la fragilidad humana. La Biblia nos desnuda tal como usted y yo somos. Débiles. Y a veces nos presentamos como los bravucones, solamente bulla. La Biblia no esconde, eso me encanta de la Biblia. Pero la Biblia tampoco ignora las dificultades personales de los protagonistas de esta historia y de todas las demás. Sin embargo, también declara sus fortalezas. Porque aclara muy bien que Abraham, pese a todo lo que está luchando, quién sabe qué le decía Sara, quién sabe qué le decían los hermanos, quién sabe lo que le decían los demás familiares, quién sabe. Pero aquí hay alguien que está parado firme. Significa, hermanos míos, que los protagonistas de esta historia, de esta narración bíblica, son personas, son seres humanos como usted y yo. Seres humanos con virtudes y defectos. Ojo. Con virtudes y defectos. Con fortalezas y debilidades, como las suyas y las mías. Entonces, me encanta ver cómo cómo el texto presenta la vida y el ministerio. Y digo ministerio porque al final me di cuenta que no solamente era la vida, sino el ministerio de Abraham y Sara. Por eso le digo, ojo con su vida. ¿Cómo está tutelando su historia? Porque su historia también tiene validez. Su historia tiene una fuerza de transformación y cambio, no solamente es suya, sino de muchas generaciones. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Ojo, incluye sus temores, incluye sus depresiones, pero mire lo que viene, mire lo que vengo aquí. Y esto y escúchelo para usted. Presenta, incluye temores y depresiones, pero sobre todo, escuche esto, la determinante decisión. Cuando dije esto grité, ¡ya, aleluya! La firme y determinante decisión y responsabilidad profética. Y responsabilidad profética para con la nación judía, porque cuando la promesa habla de una nación también. Hay un hombre y una mujer determinados aquí, ¿verdad? A entender, ¿verdad? Que a pesar de todo lo que está pasando y decidiendo que pareciera que no, pues nos vamos a parar, porque vamos a pararnos en una firme decisión y responsabilidad profética para con la nación judía y para con el resto de la humanidad. Por eso está esta mañana usted aquí y por eso estoy yo predicando esa palabra. Por la responsabilidad y la decisión de una mujer y un hombre hace más de 5,000 años. Es que gran parte de los tratos de Dios con usted y conmigo tienen un significado o un fondo profético. ¿Usted escuchó esto? Un significado y un fondo profético. Por eso vuelvo a repetirle, su historia cuenta. Su historia cuenta. Su historia vale. Su historia tiene un peso específico. Y dice que Abraham creyó. Abraham creyó. Y
Ese creyó, me puso inquieto, déjeme decirle. Dice Génesis 15:6 lo siguiente: pero Abraham respondió: oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? ¿A poseer qué? La promesa. ¿Qué seguridad tengo yo de esto? Pero esto me lleva al Nuevo Testamento y debo correr rápidamente para el libro de Romanos. Romanos, palabra escrita por el apóstol Pablo. Dice así el capítulo 4, versículo 11. Escuchen esto. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe. Ojo con esto. Mucho ojo con esto. Porque la circuncisión fue un acto dado por Dios, exigido por Dios, por decirlo así. Tiene mucha vigencia esto, mucha importancia. Pero mire lo que dice aquí: la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe. Ojo con esto, ya tenía. Mire cómo se puede conjugar esto. Y declaró justo aún antes, perdón. Y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Aleluya, gloria al Señor. Por lo que tanto Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Wow. Y aquí hay mucho que escarbar, mucho. Es padre, entonces Abraham, padre de todos los que creen. Entonces este versículo 4:11 es la primera referencia específica a la fe en las promesas de Dios. Y ahora vamos a profundizar un poquito en esto. También nos enseña este versículo que Dios responde misericordiosamente, esto es extraordinario, misericordiosamente a la fe del hombre. A la fe del hombre. E inmediatamente, y por ese acto, le atribuye justicia. Vamos, le atribuye justicia. ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia? Puede ser. La justicia es un principio moral que inclina a actuar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Lo que les corresponde. Entonces yo tengo que hacer un alto aquí. ¿Qué es lo que corresponde a mí? Porque ahora vamos a entrar en un terreno un poquito escabroso entre fe y acción, acción y fe. ¿Qué es lo válido aquí? ¿Qué es lo válido acá? Pero Romanos 4:11 también nos enseña que Dios responde misericordiosamente a la fe del hombre, atribuyéndole justicia. Ahora, este término de justicia que acabo de expresar es el término justicia terrenal, por decir algo, para que entendamos un poco. Pero ese término tiene en la parte espiritual tiene una otra acepción mucho más fuerte. En términos escriturales o en base a la escritura, justicia es la ley inmutable. ¿Qué es inmutable? Que no cambia. Que no cambia. Es la ley inmutable y responsable de las consecuencias de las acciones. De las consecuencias de las acciones. Y por eso digo,
Aquí hay que ahora entrar en un terreno un poco escabroso y ¿cómo es? Tierra movediza. Porque o vamos a caminar por fe o Dios va a juzgar a través de la fe o a través de las acciones. Y ese es un error. Usted no se ve a la gente dándose pecho, es que yo doy. Como si a Dios nosotros lo pudiéramos manejar. Ahora, Romanos, el apóstol Pablo aclara esto, pero el escritor del libro de los Hebreos también nos da pistas interesantísimas. Ahí hay ¿cuál es el capítulo en Hebreo? ¿Cuál es el capítulo en Hebreos que habla de la fe? Algunos han ido a la escuela bíblica. Observe lo que señala el capítulo 11, versículo 7. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver este con este? Sí tiene que ver. No se me engañe. Porque voy a mencionar un nombre que pareciera que no tiene que ver. Dice el versículo 11. Perdón, sí. 11, ¿qué dije? ¿11 qué? 7. 11, 7. 11, 7. Dice lo siguiente. Fue por la fe que Noé, ¿qué tiene que ver Noé con este? Que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió, esto es otro nivel, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Aquí hay otro caballero que hay que hacer espacio para observarlo bien. Cosas que nunca habían sucedido por su fe. Noé, escuchen esto, hermano. Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Por esa fe, cuando llegó el diluvio, quedó demostrada la certeza de la palabra de Dios, la veracidad y fuerza de la palabra de Dios. Por eso usted no puede, hermano, salir, ¿verdad?, de su casa solamente diciendo, ¿verdad?, voy para la calle, me cuidas, me guardas, amén. Sino que hay que tener tranquilidad, paz delante de Dios, revisar qué es lo que Dios dice, porque la palabra de Dios es veraz. La fe de Noé fue reivindicada. Mire, la fe se reivindica. Y ahí es donde está la misericordia de Dios. Fue reivindicada y la incredulidad del mundo sufrió el juicio divino. ¿Es lo que va a pasar? Es lo que va a suceder con todo esto que está sucediendo alrededor del mundo, ¿verdad? Porque ahora se nos ocurrió desestimar y tirar a un zafacón, como dicen los puertorriqueños, al tinaco, todo lo que Dios dice en su palabra. Comenzando con la primera institución que Dios creó, la familia. Pero no se van a salir con las suyas. El mundo sufrió el juicio, o sea, la justicia que viene por la fe. Noé expresó plena confianza en Dios y en su palabra, aun cuando estaban relacionadas con cosas que jamás habían acontecido. Aunque Abraham había demostrado su fe por medio de acciones, y esto es interesante,
Aunque Abraham había demostrado su fe por medio de acciones. Sí, porque cuando Dios le dice sal de Ur de los caldeos, ¿verdad? Y salió con todo el mundo, ¿verdad? Con toda su gente, y aún se llevó su sobrino Lot, que ahora juega un papel muy interesante en esto, ¿verdad? Y llega a Harán, ¿verdad? Pero no se estaciona en Harán, porque Dios no le había dicho que se quedara en Harán. Hubo un familiar que se quedó en Harán, y ese que era importante, ese que después le voy a enseñar, ¿verdad? Pero no se lo voy a decir quién es para que usted venga, sea obligado a venir, ¿verdad? Sí se quedó en Harán, pero Abraham no se quedó en Harán. Fue la fe y no las acciones. Fue la fe y no las acciones lo que hizo que Abraham fuese un hombre justo delante de Dios. Romanos, vamos para Romanos de nuevo, mi querido hermano. Vamos para Romanos de nuevo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice igualmente, hablando Abraham, fue el fundador de nuestra nación judía. Claro que sí, Dios se lo ha prometido. Quien descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios. Es una pregunta. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? ¿Qué descubrió? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Y ese es el problema que tenemos tú y yo con Dios. Tomarnos o atribuirnos a nosotros algo que no nos corresponde. Y Abraham entiende, me hago a un lado porque quien está hablando, quien está señalando, se trata del grande, del poderoso, del que hizo los cielos y la tierra, el dueño, el propietario. Está clarito aquí, esto me llamó la atención, ¿verdad? Que si las buenas acciones hubieran sentido, porque yo di los diezmos, agarre los diezmos y no lo den, pues. Ahora le voy a enseñar por qué. ¿De dónde nació esto y por qué la importancia de esto? Para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Como dicen mis amigos de Puerto Rico, andar de presentado. Miren la rareza que llegó aquí. Yo soy. Tú no sabes. Mírame a mí. Si tú supieras con quién estás hablando. ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Usted no sabe quién soy yo? Un día yo le dije eso a alguien y después me sentí como miserable. Pero eso no le era por eso no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras nos dicen, Abraham creyó a Dios y Dios lo consideró Abraham justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, escuchen esto, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo para lograrlo. Amados, nuestras acciones, las suyas y las mías, son acciones eternas. Ejemplo, voy a ir a la iglesia. Y muchos de nosotros vamos a la iglesia creyendo que le estamos haciendo un gran favor a Dios. Hermano, vamos al ayuno, vamos a orar. Ya se inventaron una cosa. Estoy ocupadísimo. Definitivamente que no sabes priorizar. No has aprendido a priorizar. Y puedo seguir señalando muchas cosas más, pero debo avanzar. Eso no es lo que nos hace justo delante de Dios. Eso no es lo que nos hace justos delante de Dios. Y ojo con nosotros
los cristianos evangélicos pentecostales, porque a veces criticamos cosas de por allá, que por mi culpa, por mi gravísima culpa, por lo tanto ruego a Dios. Ojo, mucho ojo. Es que las acciones llevaron a este hombre a constituirse famoso y rico y demostrar por medio de sus acciones que él era un hombre justo y temeroso de Dios, que obedecía a Dios. Cuando Abraham se da cuenta que su sobrino Lot cayó en manos de unos reyes por allá, él sale con su tropa a defenderlo y a rescatarlo. Y suceden dos cosas interesantísimas. Dos cosas interesantísimas que me prueban que sus acciones fueron acciones buenas, donde se pudiera ponerlo calificado 100 más, 100 más, 100 más. Porque Abraham recobra a su sobrino. Y en esa búsqueda, en esa lucha, esa pelea, esa batalla que tenía, él tiene un encuentro ahí con el rey de Sodoma. Pero antes de eso hay un encuentro luego de esa lucha, ¿verdad?, con el rey de Salem, Melquisedec. Y Melquisedec frente a él, se sabe frente a quién estoy, frente a un hombre justo. Y un hombre que ha rescatado, que ha reivindicado la causa de la familia, etcétera, etcétera. Y él como sacerdote bendice a Abraham. Y acto seguido Abraham lo que hace es agarrar una porción del 10% de todo lo recaudado, de todo, y dárselo al sacerdote. Y toma posteriormente al rey de Sodoma, al de Sodoma, y le dice: ¿sabes qué? El rey de Sodoma le dice: ¿sabe qué? Llévate todo, pero déjame el pueblo. No, devuélveme mi pueblo. Y él dice, hay unas palabras poderosas en las Sagradas Escrituras donde Abraham dice: ¿sabe qué? Ten paz y tranquilidad, porque yo no tocaré de ti nada de lo que Dios, ¿verdad?, sepa que me pertenece a mí y a mi sobrino Lot. No son las acciones. No son las buenas acciones. No son buenas acciones. Las acciones son buenas, pero llega un momento que quedan allí. Entonces, la relación correcta con Dios, escuche cuál es. La relación correcta que usted y yo debemos tener con Dios es fundamentada en la fe. En la fe. La confianza que Dios que usted debe tener es que Dios dice ser. La confianza mía para con Dios es lo que Dios dice ser. La confianza en que Dios, ¿verdad?, yo tengo y tú debes tener es saber o creer quién dice Dios que es Él. Tener claro y comprender que lo que Él promete, ¿verdad?, Él lo va a hacer. Te pregunto, ¿te ha prometido Dios algo a ti en tu vida? Entonces, las buenas obras sencillamente son consecuencia natural de la relación que tú y yo tengamos con el Señor. Como dice un amigo mío, por default, caen solitas. Dice el versículo 8 del capítulo 15 creo que es: pero Abraham respondió: oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseer esto? ¿Cómo si esa promesa que tú me has hecho será una realidad para mí? Voy a concluir diciendo lo siguiente, mi querido hermano. Usted y yo, en esta mañana, tengamos claro, completamente claro, tenga la seguridad de que si usted está haciendo lo correcto, si usted está haciendo y viviendo lo que es correcto, si usted y yo comenzamos a vivir lo que la Biblia nos enseña, pero para poder saber qué enseña ella, hay que estudiarla.
Y no sea usted como mi papá. Mi papá me decía: aclárame esto porque yo no entiendo. La Biblia es muy profunda. Decía mi papá. Por eso es necesario tener maestros. Por eso es necesario ir a la escuela bíblica. Por eso es importante ir y matricularse en el Instituto Bíblico para conocer y saber más de Dios. Si usted quiere tener una relación, ¿verdad?, correcta con Dios, una relación de confianza, ¿verdad?, saber definitivamente quién dice ser que es, ¿verdad?, saber que Él promete y cumple lo que dice, ¿verdad? Hay que aprender a conocerlo mejor. Tú y yo podemos estar seguros de que estamos haciendo lo correcto si nosotros comenzamos a vivir y a creer esta palabra. ¿Sabe? Abraham no tenía Biblia. Abraham no tenía esa guía que usted y yo tenemos. Abraham y Sara no tenían algo que le dijera, por lo menos lo que le estoy diciendo yo esta mañana, y que le explicara algo de Dios. Pero para bendición suya, usted no solamente tiene la Biblia, sino que también tiene al mismo Dios de Abraham. Al mismo Dios de Abraham. Al mismo Dios de Abraham. El mismo Dios de Abraham. Y ahora sí concluyo, ¿verdad?, diciendo: nosotros también podemos tener esa relación con Dios. Nuestras acciones exteriores no nos harán justos delante de Dios. La relación correcta con Dios se fundamenta en la fe, en la confianza de quién es Él, quien dice Él ser, que promete hacer lo que Él dice, que dijo que te va a hacer, que vas a llegar a tu vida. Sí, lo va a hacer. Y las buenas obras, sí, solamente son consecuencia natural de la relación que tengamos con Él. Romanos 4:18 dice lo siguiente: aun cuando, escucha esto, aun cuando no había motivos para tener esperanza. Esto me partió en pedazos. Ayer cuando iba caminando con Iris, estábamos tratando de ejercitar nuestro cuerpo. Recordamos un episodio que ya sabe que a mí me tumba eso. Cuando eso sale a mi vida, eso me tira al piso. Y entro en una batalla emocional terrible. ¿Por qué cree usted que yo no paso lo que usted pasa? Pero en la conversación concluimos: ¿sabe qué? Qué bueno que estamos confiando. Qué bueno que seguimos confiando. Y que cuando eso llega a nuestra mente y a nuestro corazón y a nuestra vida, ya no pertenece a nuestro. Ya eso está en las manos de Dios. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. ¿Qué has creído tú? ¿A qué has creído tú? ¿A quién? ¿En quién has creído tú? ¿En alguien que está esposado? ¿Que no escucha, que no oye? Dice, termina el texto: pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Esperanza contra esperanza. Habemos muchos de nosotros lidiando con Dios. Y Dios está esperando un cambio en tu vida. Que tú respondas de otra manera. Y estos momentos son episodios, son momentos o oportunidades que Dios te da para fortalecer tu vida. Amados, si nosotros no lo hacemos, créame que nos van a llenar de pastillas
que nos ayuden a mitigar nuestro dolor en el alma y en el espíritu. Pero después, pasado el efecto, caerás en lo mismo. Y esas pastillas van dañando otras cosas. Y que en vez de ser provechoso, lo que te hace es daño. Frente a eso, aquí está Dios. Yo no voy a preguntar si ese es tu caso, porque yo sé que todos pasamos.